en lo que se van uniendo los demás. Yo tengo que nos quedamos en la página 64 y vamos a empezar el punto 8. Ok, 64.8. Uh-huh. Que en realidad sería, ¿no? Para que el ego y la falsa autonomía. El tema empieza en la... Acuérdense que yo tengo la versión viejita y ustedes tienen la mayoría tiene la versión nueva. Entonces busquen el ego y la falsa autonomía, más o menos página 62, y vamos a ir al punto 8, que dice, el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Sí, ahí justo nos quedamos. Ya hasta le pongo fecha y rueditas. Y perfecto. Sí, ayúdenme porque yo no me acuerdo dónde me quedo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Alan? Bienvenido, buenas noches. ¿Tienes tu libro a la mano? Sí, no te escuchamos, pero acuérdate que... Sí, perfecto. Sí, lo tengo. Ok, entonces estamos en la página 64, no sé del libro nuevo qué página sea. Pero bueno, vamos a esperar nada más unos pequeños... Son 2 páginas más, me parece, okay. del libro anterior. Creo que son, creo que 2 páginas más o menos. Adelante. Okay. Es el ego y la falsa autonomía. Vamos a esperar unos minutos, mientras vamos recapitulando, ¿no? A ver, hay una mentalidad que es la mentalidad del ego, que es la mentalidad del mundo, ¿no? Sí. Esta mentalidad se basa en el miedo, en el ataque, en la culpa, en el castigo, en la escasez, en la separación, en la ilusión, ¿sí? Y hay otra mentalidad que es la mentalidad recta o del Espíritu Santo, que la esencia es el amor, la abundancia, ¿no? La paz, el perdón, la inocencia, o sea, es como la forma en la que piensas, ¿sí? Como lo marca el prefacio, dice que una vez que una mente queda atrapado en el mundo de las ilusiones, o sea, en este mundo, tiene que iniciar un proceso para despertarse o renacer, que es lo mismo. El proceso es a través de la conciencia, ¿no? Y entender que siempre, en todo momento, pues, detectar si estás pensando con la mente del Espíritu Santo o no. Sabemos que el Espíritu Santo se encuentra ¿en dónde? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde se encuentra? ¿En nosotros? ¿En nosotros? Sí, en nosotros, pero ¿en dónde? ¿Dónde está? Está en la mente, ¿no? ¿Y el ego dónde está? En la mente también, ¿no? También en la mente. La única diferencia es que el ego es un invento, ¿sí? Es la alucinación de la mente, es el invento, es el personaje, ¿no? Y son las creencias que tiene dicho personaje. Entonces, dado este brevario cultural que me interesa, ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, ¿no? ¿Qué tenemos que salvar? ¿Qué es lo que hay que salvar? Si no lo tienen anotado, anótenlo en sus cuadernos porque se los voy a estar preguntando cada semana. ¿Qué es lo que hay que salvar? Nuestro espíritu. No, el espíritu no. El espíritu está eternamente en estado de gracia. ¿Qué hay que salvar? La mente. Lo que hay que salvar es la mente. Muy bien. ¿Cómo se salva la mente? ¿Cómo sabemos que una mente está salva? ¿Cómo es? Cambiando la manera de pensar. Sí, pero ¿cómo sabemos que se salva? Porque está en paz. Acuérdense, lo que hay que salvar es la mente y se salva cuando está en paz. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para llevar una mente de conflicto a una mente de paz?
¿Con la conciencia? No. ¿Cuál es la herramienta que me lleva del conflicto a la paz? Todo eso necesito que lo tengan en sus apuntes para que esté fresco. El perdón, el perdón es la herramienta esencial que te lleva del conflicto a la paz. O sea, cuando tú estás en un conflicto, tienes que perdonarte, ¿sí? Porque le has permitido a tu mente pensar falsamente y el resultado será la paz. Cuando has aceptado el perdón o la expiación, entonces estarás en paz. ¿Estamos? Sí. Ok, voy a empezar yo leyendo el punto 8 y nos vamos turnando como siempre. Mucha atención. Dice, el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Que quiere decir que se quiere sentir separado o autónomo. ¿Sí? O sea, no incluye a Dios, o sea, al amor, a la divinidad, al universo. ¿Sí? Todo lo cual no es más que otra forma de describirte como cree que él mismo se originó. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un intento débil de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Entonces, una persona que está en esta idea es una persona que tiene miedo, mucho miedo, y que necesita buscar a alguien para atacarlo o para hacerlo responsable de su estado emocional. ¿Estamos? La característica de una persona que está en ego es el miedo. Y entonces dice así, no es libre, fíjense, o sea, su mente no es libre, está aprisionada, ¿sí? No es libre. No obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base, ¿sí? El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma, es decir, no incluye el pensamiento de Dios. Por eso una persona que está en ego, ¿cómo se siente? Sola. Sola, muy bien. Una persona que se siente sola es una persona que ha excluido a la conciencia de la divinidad, o sea, se ha sentido separada del creador. ¿Estamos? No se siente conectada. Por eso tiene miedo y cree que tiene que valerse por ella misma. Dice entonces, los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento, ¿sí?, del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. Fíjense, subrayen esta frase, ¿sí? El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. ¿Por qué? ¿Por qué no es consciente del ego? ¿Por qué no es consciente del ego? ¿Por qué el espíritu no ve nada de eso de miedo, de enfermedad, de escasez? ¿Por qué? Porque está con Dios. Porque no existe. Porque, claro, porque no existe, porque el espíritu está lleno de conocimiento. Entonces no se vale de las ilusiones, ¿sí? ¿Estamos? Acuérdense de apagar los micros y ya una vez que cuando hablen ya le ponen otra vez el micro para hablar. Dice entonces, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo, ¿sí?, más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de las connotaciones aterradoras. Fíjense esta idea, ¿no?
la idea del bien y del mal, ¿sí? ¿A qué ámbito pertenece? Al ego, al... Claramente al ego, porque es dual, es un sistema de pensamiento dualista, ¿sí? El curso te va a enseñar un sistema de perdón avanzado o de una sola visión. No utiliza las comparativas para enseñar, enseña las cosas como son. Subraya, por favor, ¿sí? Ahí donde dice en el punto 2, en este es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos para tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, ¿sí? No puedes liberar a tu mente. Imagínense lo desgastante que es una mente aprisionada por una idea. ¿Cuánto sufrimiento genera eso? ¿Sí? Vamos al 9. ¿Quién me ayuda con el 9? Yo te ayudo. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. Justo lo que les decía, la salvación no puede ser para el espíritu porque el espíritu está en eterno estado de gracia conectado con Dios y no tiene que ser, no lo tienes que salvar. Subrayamos aquí, por favor, dice, este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ¿sí? Es que pensamos que nacemos cuando tenemos la experiencia física, no nos damos cuenta que somos seres eternos y que esto es solamente una experiencia, ¿sí? Subrayen el punto 7, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado, ¿sí? Vamos al punto 10. ¿Quién es el 10? La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que, aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema de pensamiento. No puede sino acatar, los dictados. Los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Entonces subrayamos desde el punto 10 el 1. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. Y subrayamos, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. O sea, Yo no entiendo, a mí no me queda muy claro ese primer párrafo de que la salvación es otra cosa que mentalidad recta. Mentalidad recta, sí, es la ausencia de juicios. Cuando ya no tienes juicios, está tu mente recta y entonces se adhiere al pensamiento que te conduce hacia la mentalidad 1, es decir, con el Espíritu Santo, una mente que bendice y agradece todo lo que sucede.
Es como la previa. Digamos que si estuviéramos en la escuelita, el primer paso es percepción, luego liberarnos de la percepción, que sería mentalidad recta, y luego pasamos al siguiente año, que sería mentalidad 1 con el Espíritu Santo. ¿Sí? Son niveles de conciencia. Vamos al 11, por favor. Ahora sí, Alan, échale. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Muchas gracias, Alan. Subrayamos el punto 2, donde dice, la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. O sea, mientras tú percibas que esto es bueno, esto es malo, eso, entonces estás, ¿sí?, obstaculizando el conocimiento, ¿sí? Porque estás viendo las cosas de forma dualista, es decir, con tu ego, ¿sí? Y entonces te hace algo aquí muy importante. Te preguntarás cómo puede ser esto posible mientras parezca que vives en este mundo. Dice, parece que vives en este mundo. ¿Sí? ¿Entendemos? O sea, solo parece que estás viviendo, no estás viviendo aquí. Eso es importante entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿quién es el tú que vive en este mundo? Subráyalo. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el que vive en este mundo? ¿Quién cree que vive en este mundo? ¿El ego? Muy bien, el ego. El personaje cree que vive en este mundo, ¿no? Y que tiene mucho miedo porque le pueden pasar cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces necesito que subrayes todo el punto 9 hasta el final. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. O sea, mientras no te identifiques con la verdad y te identifiques con el cuerpo, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando te identificas con un cuerpo? Pues sufres por... Muy bien, ¿qué más? No encuentra la paz. No encuentra la paz, sufre, le duele, lo pueden dañar, lo pueden lastimar, es vulnerable, ¿sí? Está separado. Por eso es muy importante que tu conciencia en tu mente no te identifiques con el cuerpo, sino con el espíritu. Dice, el espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase, ¿sí? No es continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Les mandé un texto que les dije, necesito que profundicen. ¿Sí? No sé si lo leyeron. ¿Qué dice eso que les mandé? ¿Qué dice? Dice,
La distancia no es un problema. El problema somos los humanos que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin Fíjense, escuchar. no sabemos amar sin tocar. Es decir, no sabemos amar sin excluir al cuerpo. O sea, pensamos que el amor es una cuestión corporal, cuando no lo es. Pensamos que si las personas no están juntas, no están unidas, físicamente no hay amor. Lea, ¿qué más dice? Y el amor se siente con el corazón, no con el cuerpo. Entonces, si tú estás tratando de experimentar el amor a nivel corporal como lo hace el ego, vas a sufrir cuando ese cuerpo no esté. ¿Se entiende? Eso no es amor, eso se llama apego. ¿Hasta aquí hay alguna duda acerca de esto? ¿Ninguna pregunta? Pues no hay duda, pero esto, cuando yo lo leí, luego me hizo pensar en cuando alguien muy querido se muere. El concepto de muerte, ¿para quién aplica? ¿Para el cuerpo o para el espíritu? No, para el ego. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está? O sea, ¿con qué sistema de pensamiento quiero pensar? Si yo pienso con el sistema de pensamiento, luego voy a sufrir. ¿Por qué? Porque se va a fijar en el cuerpo. Va a pasar por alto la verdad. ¿Sí? La parte espiritual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Oye, Gerardo, ¿hay alguna? Sí. tengo una duda. A ver, Sí. en el pensamiento dual, Uh-huh. la parte que mucho tiempo mi filosofía de vida Sí. fue que todo estaba basado en algo que siempre existía, lo dual y lo gradiente. Y de hecho hasta lo decía siempre, ¿no? O sea, es que la filosofía de vida siempre, o sea, si existe blanco, existe negro, si existe arriba, existe abajo, y si eres bueno, qué tan bueno eres, y si eres malo, qué tan malo eres, todo tiene dualidad y todo es gradiente. Si no existe la dualidad, entonces tampoco existen los grados. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente correcto. Ok. Eso es una percepción de tu ego para hacer una diferencia. Es que yo soy bueno, tú eres malo. Para separarte, para compararte. No es que yo soy mejor que tú. No es que yo tengo un nivel. No, no hay niveles. Una cosa son, porque lo marca en el libro, nada más se los voy a dar como referencia. Si te vas a la parte de atrás, por favor, vete al último libro donde dice Manual para el Maestro. Dice, ¿cuáles son los niveles de enseñanza? O sea, tienes tres niveles para aprender, ¿sí? Pero que se basa en el tipo de relaciones. No quiere decir que tú tengas un nivel, ¿sí? Por eso Jesús te lo dice, tú y yo estamos en el mismo nivel. Lo que pasa es que mi mentalidad, la mentalidad que yo tengo en ti es una posibilidad que tú tienes que practicar para alcanzarla. Sí, ahí dice, de tarea me van a leer eso. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza en la página 7? Esa es su tarea. ¿Sí? Para que se den cuenta cuántos tipos de relaciones hay. Habla de tres tipos, tres niveles. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y ya me ponen ahí un ejemplo de cada una. Pero se los voy a preguntar para la próxima clase. Vamos entonces, nos regresamos, por favor. Ya tienen la tarea. Y nos vamos. Amor sin conflicto. ¿Sí? ¿Ya estamos? Página 66. Sí. Sí. Dice, es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Subráyalo. Dice, ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro es innecesaria.
Fíjense cómo empieza a aclarar términos bíblicos el Maestro Jesús. Tú eres el reino de los cielos. Subráyalo. Tú eres el reino de los cielos. Y cuando tú escuchas esta palabra, quiero que digas en tu mente profundamente, yo soy el reino de los cielos. Repítelo en tu mente. Hasta que lo sientas. Debes sentir algo. Obviamente, al decirlo, cree lo que estás diciendo. Si no lo crees, no lo vas a poder sentir. Necesitas creer que tú eres el reino de los cielos. Estoy repitiendo la frase, pero lo estoy creyendo, porque quiero sentirlo, quiero experimentarlo. ¿Estamos? Sí. Dice entonces, ¿qué otra cosa sino a ti creó el Creador? Fíjense lo que dice. ¿Quién te creó entonces? ¿Quién te creó? El Creador. Muy bien. ¿Y cómo te creó? ¿Cuáles son las características con las que te creó? A su semejanza, ¿no? Claramente, ¿cuáles son? ¿Cuál es su semejanza? Perfecto, sin prejuicios. Muy bien, sano, santo, libre, abundante. ¿Sí? Acuérdense, o sea, eso es lo que se tienen que grabar en su mente. ¿Cómo me creó? Sano, a mí no me creó enfermo. Lo que está enfermo es mi mentalidad y eso es lo que hay que curar. Esto es identificación con la verdad. ¿Sí? Porque si no te identificas con esto, te estás identificando con las ilusiones y vas a experimentar las ilusiones aunque no sean verdaderas. Entonces dice así, ¿y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende las sumas de las partes. ¿Qué quiere decir verdaderamente ya la palabra expiación? Que te perdones por haberte creído que eres otra cosa que no eres. Que dejes de identificarte con el ego. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Dice entonces, tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Denme un segundo, denme un segundito, un segundo. Listo, un segundito, ya estoy acá. Dice, tú también tienes un reino que tu espíritu creó, ¿verdad? No ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. ¿Sí? Cuando tú te sientes sin amor, es que te estás sintiendo sin Dios. Es que te has excluido, no te estás identificando con tu creador. Por eso, normalmente cuando no te identificas con tu creador, vas y buscas un sustituto o un ídolo para tu ego. Y entonces tu ego piensa que si esa persona se va, tú te mueres. Me muero. ¿Por qué? Porque es el Dios que al que tú veneras, al que idolatras. ¿Sí? Que en realidad ese Dios que tú veneras o idolatras, va a ser tu tirano, tu verdugo. ¿Sí? Dice entonces, tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Subráyenlo. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan salvo como tú. Entonces, cuando tú sientas que estás perdido, cuando tú sientas que el ego te está ganando, cuando tú sientas que te atormenta tu mente,
Lo único que tienes que decir es la siguiente frase, subráyala. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. El ego no prevalecerá contra él. Amén. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? Yo estoy perfectamente unido a mi creador y estoy perfectamente protegido. Por lo tanto, no me puede pasar nada. La ilusión que me atormenta, el miedo no va a prevalecer. Le estás quitando fuerza. ¿Sí? Es una ilusión que te atormenta. Quiero que pienses en la ilusión que te atormenta. Piensa en la ilusión que te atormenta. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Sí. Ahora repite. El reino, y reconócete como el reino. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. El ego no prevalecerá contra él. Recuerda que tú te puedes unir en ilusión con tu ego, ¿sí? O reconocer la realidad, tu unidad con Dios. ¿Con quién quieres unirte? ¿Con una ilusión o con la verdad? Sí, con la verdad. ¿Sí? Recuerden siempre que el ego intenta engañarte. Te engaña, tú le crees y al creerlo le das fuerza a la ilusión. Si tú no crees en esa ilusión, esa idea no existe. En realidad no existe, solo tú te la inventas. ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios mentales para observar. Si yo te digo que el mal no existe, observa lo que hace tu mente. El mal no existe. Solo observa lo que hace tu mente. La enfermedad no existe. Observa lo que hace la mente. La separación no existe. La escasez no existe. Y date cuenta cómo en cada idea que yo estoy mencionando, tu mente se siente atacada como que necesita defender esa idea. ¿Sí? El conflicto es algo que yo mismo he inventado, obsérvalo. Y como yo lo inventé, puedo dejar de creer en él. Pero para dejar de creer en él le tengo que quitar, ¿sí?, el poder que le he dado a esa idea. Si no le quito el poder, ¿no?, que yo le he dado, pues no puede experimentar armonía, ¿verdad? Si nos saca, ya saben que vuelven a entrar. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna idea con respecto a esto? Recuerden que no existen en el nivel del espíritu. Y ahí es donde tenemos que reconocernos. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Ok. Dice entonces. Yo sí tengo una. A mí, Sí. ¿me escuchas bien? Porque yo escucho un poco cortado. Te escucho perfectamente. ¿Todos me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, si se corta, me vuelvo a conectar. Sí. Cuando hacemos estos ejercicios, como que todos los puedo tratar de entender, excepto cuando dices el mal no existe, porque
de pronto, obviamente mi mente se fue a buscar sucesos donde yo sí sentía que existía. Y en particular, uno que tuve muy fuerte a principios de este año fue una situación que se le presentó a mi hija, que es chica, y donde tuvo como un ataque espiritual. Sí. Es más complejo que eso, pero sin Ahora, explicación, sin claro, nada. algo, sí, pero te voy a decir algo. Vamos a regresarnos desde el principio. Cuando yo dije el mal no existe, ¿tú qué crees? ¿Lo dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, como, pues que sí he visto ¿Eh? cosas. Entonces, ya ves, o sea, lo que yo crea, lo creo aunque no sea. Y entonces te darás cuenta que será de la siguiente forma. Pensarás que como tú percibiste eso así, pensarás que tienes razón. Entonces, por eso es tan difícil eliminar una idea preconcebida. ¿Por qué? Porque se grabó en el tiempo. Las ideas se arraigaron en tu mente mediante el tiempo y experiencias que tú interpretaste. ¿Sí me entiendes? Si yo contemplo algo y a mí me educaron bajo un sistema dual, ¿no? Y podemos trasladarlo hacia una cuestión de justicia. La justicia para uno es injusticia para el otro, lo cual te quiere decir que esto es dual. Por eso es muy importante, estas ideas que les estoy diciendo son los cimientos del ego. Si yo dejo de creer en eso, se desvanece porque vámonos a un origen. Dios es malo. No. Y sus creaciones. Como paréntesis, dice mi hijo que cómo preguntan que si Dios es malo. Deberíamos de tener niños de pronto en las clases. O sea, hasta la palabra, hasta la pregunta ofende, ¿no? Y sus creaciones. ¿Y los hijos de Dios cómo son? Perfectos. Bueno, pues a su semejanza. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Nosotros, a cada error que nosotros cometemos, el error no lo vemos como error. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero que te preguntes si puedes ver más allá de los errores. O no, o sea, trata de ver esto. ¿Puedes ver más allá de los errores o no? ¿O tu visión únicamente se queda en el error? Eso es muy importante. ¿Puedes ver más allá del error o no? ¿O tu visión se queda hasta el error? Ahí te clavas, ahí te pones cómodo y de ahí te atrincheras y haces tu frente y obviamente empieza la guerra y ahí te quedas estacionado. O sea, ¿hasta dónde puedes ver? ¿Puedes ver más allá del error? Porque si no puedes ver más allá del error, entonces quiero que sepas que tu visión es muy limitada. ¿Entendemos esto? Sí. Entonces, si yo reconozco que mi visión es limitada y yo quiero ampliar mi visión, primero debo reconocer que estoy equivocado. Si yo no reconozco que no estoy equivocado, no puedo ver. ¿Por qué? Porque estoy con mi propia idea. Porque mi mente ha forjado un concepto y de ahí no quiero ver más allá. No quiero ir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Recuerden siempre,
El conocimiento va a ampliar tu visión. Si no tienes conocimiento, tu visión va a ser muy limitada, tu opinión va a ser totalmente falsa, equivocada. Es muy importante, quiero ver más allá del error. El ego siempre se queda en el error. Y, ojo, no lo ve como un error. ¿Cómo lo ve el ego? ¿Cómo percibe el ego los errores? Con culpa, con responsabilidad, responsabilizando el error. El ego ve los errores como pecados y los quiere corregir. Ahora sí, Alejandro, ¿cómo? Con culpa y con responsabilidad. Con culpa y con castigo, no, con culpa y con castigo. Esa es la forma en la que el ego quiere lidiar con los errores que él los ve como pecados. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para el ego apuntalar el error? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el ego no puede ver más allá del error? ¿Por qué? Porque hay separación. Porque hay separación y porque se quiere sentir especial. Yo soy mejor que tú. Yo no he cometido tantos pecados como tú, tantos errores, ¿sí? ¿Vamos bien? Si no crees, acuérdate, Pati, es muy importante que tus hijos darán testimonio de tus creencias. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos quienes nos muestran nuestras ideas, nuestros pensamientos. Yo, obviamente, no, estoy intentando educar a mis hijos con la verdad. No hay maldad, son errores. Estás unido al Creador. Tienes derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Y enfrentarás las ilusiones y las trascenderás. ¿Por qué? Porque el Padre está contigo. ¿Sí? Acuérdense que las ilusiones es como apagar la luz. Y el conocimiento prende la luz y la oscuridad se desvanece. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Aquí estás. Cuando tú veas este tipo de letras, son las oraciones que tienes que saber, son los salvavidas mentales para los momentos de perturbación. Me decían, ¿cómo me puedo salvar de un conflicto? Ah, pues haciendo esta oración. ¿Sí? Dice entonces, es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía. Fíjate lo que te dice Jesús. Necesitas mi ayuda porque has negado a tu propio guía. ¿Sí? Y por consiguiente, necesitas ser guiado. ¿Hacia dónde necesitas ser guiado? Hacia Dios, hacia la Hacia creación. el amor, hacia el conocimiento, hacia la verdad. No es que te has ausentado de él, porque nunca te has ausentado de él, solo lo has olvidado. Y cuando no recuerdas algo, piensas que no lo tienes. Muy importante, cuando no recuerdas algo, piensas que no lo tienes. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero. Grábenselo. Nuevamente en su hojita, falso, verdadero. Y me ponen todo lo que va en lo falso. Quiero un ejemplo de cada uno que es falso y que es verdadero.
con su contraparte. Cada uno necesita un ejemplo. ¿Qué es falso? La separación. La separación es falso. ¿Y qué es verdadero? La unión. Ahora, ¿dónde me percibo yo? ¿Dónde me siento yo? ¿Separado o unido? Váyanse ubicando en cada uno. Otro ejemplo. El odio es falso. Muy bien, el odio es falso. ¿Qué es lo verdadero? El amor. El amor. ¿Dónde me siento? ¿Dónde me percibo? Otro ejemplo, falso. El miedo. El miedo es falso. ¿Cuál es su contraparte del miedo? El amor. El amor. Nuevamente, ¿dónde me percibo? Otro ejemplo de falso. La culpa. La culpa. ¿Qué es lo verdadero? Pues, o sea, como la verdad, ¿no? Inocencia. La inocencia. Enfermedad, salud. Ignorancia, conocimiento. Abundancia, Rencor. escasez. ¿Cómo? Rencor. Rencor. El perdón. Perdón, muy bien. La tristeza, la alegría. La alegría, muy bien. El tiempo. ¿Por qué una persona está triste? ¿Cuál es la causa de la tristeza? Es la separación, ¿no? Que está, o sea, se siente Separado. separado Bien. de Dios, del amor Muy bien, de Dios. Dios, muy bien. Está triste porque no siente el amor de Dios. ¿Y por qué no siente el amor de Dios? Porque cree que algo falta. ¿Por qué no siente el amor de Dios? Porque no se le reconoce como hijo de Dios. Porque no reconoce que lo tiene y por eso no lo da. Acuérdense, en el mundo espiritual, dar es recibir. Todo lo que tú quieras recibir, dalo. Lo que tú quieras sentir. No, el otro no te da nada, tú eres el que te das todo. Tú te lo das y tú te lo niegas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice entonces, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Aquí está la clave. Subraya, el ego no puede imperar de nuestra fuerza conjunta. Entonces, si mi mente está unida al Espíritu Santo o a Jesús, el ego no puede prevalecer. Y obviamente el ego lo sabe, sus días están contados. Dentro de tu vida es un proceso, pero necesitas practicar mentalmente. Aquí me voy a quedar. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Ahora sí escucho de todo. Si te has percibido en uno de los aspectos falsos, perdónate, une tu mente al Maestro Jesús y brinca a la verdad, mentalmente hablando. O sea que empiezo Sí, mi proceso de expiación uniendo mi mente a la del Maestro Jesús. sí, acepto la expiación, acepto que estoy bendito, acepto que soy amor, acepto que soy bondadoso, acepto que soy amoroso, acepto que estoy sano, acepto. Pero tengo que, primero lo acepto en mi mente, aceptación. Luego lo creo
y luego lo siento. Finalmente lo experimento. Volvemos a lo mismo, observen la resistencia. Si uno de los conceptos les cuesta trabajo, unan su mente a la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya trascendió el ego. Entonces, cuando una mente ha trascendido el ego, no puede volver a ser tentado por él. Ya trascendió esa ilusión. Es como que tienes tu examen y le pides ayuda. Veme soplando las respuestas. Entonces él está contigo y te va diciendo, y tú ya nada más te dedicas a hacer. Y ya. Perdón, Gerardo, dijiste, es aceptar, crear. Aceptar, creer, Creer, perdón. Ajá. sentir y experimentar. Son los procesos. Acuérdense que el ego controla conforme al miedo. Por eso a los niños dicen, si te portas mal, el mal, o sea, el mal, el coco, el diablo, para atemorizarte. Y así controlaban. Y lo mismo lo hacían en ciertos sistemas pseudo religiosos y lo mismo se hace en muchas cosas. Nuevamente, el mal no existe. El mal, no lo digo yo, dice Einstein, dice, el mal, cuando hay un video, se los voy a mandar ahorita con respecto al mal. Lo explica Einstein así de una manera científica. Pero estos conceptos, ¿no? El ego los quiere obviamente apuntalar. ¿Por qué? Porque sabe que roba. Imagínate cuando tú sientes miedo, imagínate los pensamientos en cascada que vienen acompañados para alimentar ese miedo. Y obviamente eso como que secuestra o esclaviza tu mente. Y como no puedes vivir más que tus propias ideas, porque luego las reafirmas, ¿sí? Fíjense lo que acabo de decir. Tus ideas las reafirmas. Si tú crees que eres el amor de Dios, lo vas a reafirmar. Si tú crees que eres una persona indigna, no valiosa, no querida, no amada, lo vas a reafirmar. Hasta que te des cuenta y observes qué es lo que piensas. Observar tus pensamientos. ¿Sí? Observar es tener esta conciencia y darte cuenta qué es lo que estás pensando. Porque lo que estás pensando es lo que vas a sentir. Y entonces te vas a decir, ya no quiero sentir esto, pero no es que dejes de sentir eso, sino que dejes de pensar así. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense, ya les mandé el video de la práctica de los 5 minutos antes de dormir y al despertar. Sí, pero hace meses. Se los voy a volver a mandar ahorita con el video de Einstein de la explicación del mal. Pero me interesa que practiquen sus lecciones. ¿En qué lección van? Si no hacen sus lecciones, la segunda parte del libro, el libro de ejercicios, es una diaria. Justo quería preguntarte, porque yo voy en las 50 y viene como esa pausa que dice primer paso. No, es repetir. Primer repaso. Sí, vas a repasar las ideas. Ok. Y te sigues, no te detengas. Síguete. O sea, esto lo leo como antes de la siguiente lección del día, pues, o sea, no la hago un día y luego ¿Cómo? Lo lees como te lo marca ahí el libro. Y ya sigo al siguiente día, ya voy con la que sigue, valga la redundancia. Con el siguiente repaso. Ejemplo, en el primer repaso me gusta una idea de sobremanera que se las mega ultra recomiendo, que es como
una de mis mantras más preciados, que es en la página 87. Bueno, no es. En la página 104, donde dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Ya. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece porque así lo dispuso mi Padre. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones, ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El cuidado que Él me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser su hijo. Es una de las oraciones que más me llena. O sea, es como cuando yo encontré esta oración, dije, wow, yo solo quiero pensar esto, no me interesa pensar nada más. No quiero que exista nada más en mi mente más que esto que está aquí. ¿Estamos? Sí. Ok, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Bienvenidos a los nuevos. Gracias. Mando bendiciones a todos. Que estén bien. Igualmente, gracias. Chao. Gracias.